Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, yo quiero hablarles a los hermanos sobre Dios en las circunstancias. Como les decía, parece a veces que no estuviera el Señor, pero ahí está. Ahora, también quiero exhortarles, hermanos queridos, a que corramos, porque se nos acaba el tiempo. Hay una ley ya en el Congreso, me dicen que la 272, y esa ley es para autorizando, o más claro, apoyando a los que quieran hacer cambio de sexo, sin importar si es menor de edad. Y la idea es penalizar al que se oponga a eso, ni los padres podrán hacerlo. Entonces yo pensaba, hermanos, todavía tenemos libertad, corramos, porque vamos a tener enfrentamientos. ¿Qué quiero decir con enfrentamiento? En cualquier momento ya va a venir a la iglesia gente que quiere que aceptemos eso del cambio de sexo. Cuando nos opongamos, Miguel Cuadrado ya no estará aquí, porque para la cárcel va. Y los hermanos que se opongan, iremos a la cárcel. Entonces, mis amados hermanos, mientras podamos, corramos. Clamémosle a Dios por la llenura del Espíritu. Clamémosle a Dios, mis amados hermanos, para llevar la palabra, ¿sí? Hagamos todo lo que podamos antes que sea tarde. Eso puede ser en meses, como puede ser en años, no sabemos, pero puede ser en meses, porque esto va así, va corriendo. Entonces, mis amados hermanos, gracias a Dios por esta mañana. Estar acá es un gozo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, estar acá es un gozo. Mañana ya no tendremos esta oportunidad. Entonces, mis amados hermanos, démosle gracias a Dios por tener la oportunidad de estar hoy adorándolo junto con los hermanos. Mañana, si acaso, estaremos en nuestras casas y se harán cultos en las casas. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos todavía de predicar tu palabra. Ayúdanos para correr, ayúdanos para, Señor, acelerar, Señor, la velocidad. Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Padre mío. Ayúdanos para movernos antes que sea demasiado tarde. Te alabamos y te glorificamos. Queremos servirte, queremos amarte, queremos predicar tu palabra, queremos ser llenos del Espíritu, queremos ser movidos por tu presencia. Señor, te alabamos y te adoramos en esta hermosa mañana. Bendice a cada hermano, Padre, bendice a cada familia. Para tu gloria lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabanzas al Señor. Bien, mis amados hermanos, entonces Dios en las circunstancias. Ahora, en nuestro devenir diario, parece que Dios muchas veces no estuviera presente, pero ahí está. ¿Sí está claro, hermano? Sí, con toda seguridad, ahí está el Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, como dice la palabra, el que hizo los ojos, el que no verá, y el que hizo el oído no oirá. Que con toda seguridad que su presencia está con nosotros, aunque estemos pasando por pruebas. Ahora, generalmente uno ve, como les voy a mostrar a los hermanos, que los hermanos pasan por las pruebas. Y en la prueba pareciera que no está Dios, pero al final de la prueba uno se da cuenta que ahí estuvo. ¿Sí está claro, hermano? No sé cómo, pero ahí estuvo, ¿sí? Y saca a los hermanos de las pruebas, aún en las más difíciles. Ahora, quiero que miremos su presencia en la iglesia primitiva, ¿sí? Cómo los hermanos pasaron por las pruebas en la iglesia primitiva. Miremos el caso de Herodes. Herodes fue un demonio fuerte en la iglesia primitiva. Recuerden que mató a Juan. No vamos a verlo por el tiempo, no vamos a leer esa parte. Pero recuerden que degolló a Juan. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Herodes. Ahora bien, después subestimó al Señor. Parecía que no pasaba nada con Herodes, pero ahí estaba Dios mirándolo. Mis amados hermanos, Dios tiene en cuenta hasta nuestro suspiro, con absoluta seguridad. Dice, no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces. Entonces, miremos Lucas capítulo 23, versículo 6. Lucas capítulo 23, versículo 6. Lucas capítulo 23,
versículo 6. Lucas capítulo 23, versículo 6. Ahora, ¿por qué les hablo de Herodes? Porque, hermanos, uno dice, ¿cómo se atrevía estando el Señor presente? Y después un avivamiento tremendo, y el hombre obrando a su manera. Ese es el corazón humano. Ahora bien, entonces, Lucas capítulo 23, versículo 6, mis amados hermanos, dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Recuerdan que en otra parte dice que Herodes decía, ¿será Juan el que resucitó? ¿Sí? Juan estaba preocupado por eso, porque él sabía que lo había degollado. Ahora, versículo 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, ¿sí? Y le hacía muchas preguntas, pero ¿qué dice la palabra? Pero él nada le respondió. ¿Por qué? Porque no lo creyó digno. ¿Sí está claro, hermano? Sí. A veces hay gente violenta y que a veces le dice a uno cosas, y si es una persona irrespetuosa, pues no amerita respuesta. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y aquí vemos que le preguntaba muchas cosas al Señor, porque había oído los grandes milagros, pero el Señor no le contestó absolutamente nada. Versículo 10, y estaban los principales sacerdotes y escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, ¿qué dice? Le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Parecía que nada pasaba. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Parecía que todo era normal. Él siguió siendo el rey Herodes. Ahora bien, mis amados hermanos, además de eso, ustedes saben, llegó el avivamiento, inició la iglesia. Y este hombre principió a maltratar a algunos hermanos de la iglesia. Y yo me preguntaba mientras preparaba este mensaje, ¿cómo se atrevía? En pleno avivamiento, hermano, cuando hay un avivamiento, Dios está ahí. Hay de aquel que se levante. Sin embargo, este señor era violento. Recuerdan que el papá de este Herodes, intentó matar a Cristo. O sea, cuando era niño. ¿Recuerdan, hermano, que mandó matar todos los niños menores de 2 años? Ese fue el papá. Este es que está ahora es hijo. Ahora, miren Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Oiga eso, en pleno avivamiento, porque era nada menos que estaban los apóstoles que habían conocido al Señor, pero este estaba cogiendo a los hermanos, seguramente los más importantes, para maltratarles. Ahora, no le daba temor. Ahora, la pregunta es, yo anoté aquí, la pregunta es, ¿cómo se atrevió a maltratar hermanos en pleno avivamiento? Pero lo hizo. Ahora, ¿qué otra cosa hizo este hombre? Se atrevió a matar a uno de los apóstoles, ¿sí? Miren el versículo 2, miren el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nada menos, ¿quién era Jacobo? Un apóstol y de los grandes. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y además un líder. Porque en algunas partes he leído que posiblemente era el pastor en ese entonces. Entonces uno ve, bueno, cómo se atrevía a hacerlo. Ahora, hay otra cosa más que me llamaba la atención, que pareciera que no estuviera el Señor ahí. Al pueblo le gustó ver que Herodes mataba al apóstol. Miren el versículo 3. Miren el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, oiga eso,
¿sí? En pleno avivamiento y en plenos milagros poderosos, el pueblo estaba apoyando esa actitud. Así que no se les haga raro que el pueblo apoye cosas raras, ¿sí? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podía el pueblo de los judíos apoyar eso? Pero ¿qué dice ahí? Que al pueblo le gustó, seguramente lo degolló públicamente y el pueblo apoyó. Entonces, yo anoté aquí, hermanos, ahí podemos ver que el pueblo incrédulo no lo mueve nada. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, no lo mueve nada. Eso dijo Abraham. Miren, por eso hay que tener cuidado, mis amados hermanos. Miren Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas 16, 22. Lucas capítulo 16, versículo 22. Que Dios nos guarde de que nuestro corazón se vuelva duro. ¿Sí? Lucas capítulo 16, versículo 22. Les voy a leer, mis amados hermanos. Lucas 16, 22 dice: aconteció que murió el mendigo Lázaro. Ustedes han oído la historia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ojo con eso, mis amados hermanos. Recuerden que el tiempo que vivimos terráqueamente es para adorar a Dios. Mañana es tarde. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Noten que esto no es palabra de cualquier hombre, está hablando Cristo. Es una parábola directamente del Señor. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima, es decir, una zanja, ¿sí?, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 27. Entonces le dijo, es decir, el que estaba en el infierno: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué dijo Abraham? Y Abraham dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿qué dijo el hombre que estaba en el infierno? No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué le contesta Abraham? Mas Abraham dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Sí oyen, hermanos? O sea, aunque se levante un muerto hablando, el incrédulo es incrédulo, ¿sí? Hermanos, yo pensaba, usted está aquí, yo estoy aquí por su misericordia, porque fuimos tocados para creer. Alabanzas al Señor. Fuimos tocados para estar en la presencia del Señor. Eso hay que agradecerlo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Y además hay que agradecerlo adorándolo, sirviéndolo, amándolo y corrigiendo nuestras vidas en disciplina para la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Hay incrédulos, hermano, no sé en qué grado, muy superiores a nosotros, pero que no se le ha dado la gracia para creer. ¿Sí está claro? Si se nos ha dado a nosotros, amémoslo y adorémoslo y mejoremos nuestra vida, porque a muchos, hermanos, a las multitudes, ustedes pueden ver en Bogotá, no creen. ¿Sí está claro, hermanos? Y dentro de poco la gran multitud, hermanos, será tan corrompida que ya no hay nada que hacer.
Que Dios nos guarde. Adorado sea Dios. Entonces, ahora bien, mis amados hermanos, pero el rey Herodes, volvamos a Herodes, el rey Herodes en su locura fue más lejos, ¿sí? Pensó que podía acabar con la iglesia, porque esa era la idea, podía acabar con la iglesia, y le echó mano, como ya vimos, le echó mano a Pedro para matarlo igual que a Jacobo. ¿Sí? Uno dice, ¿cómo se atrevía? ¿Sí está claro, hermanos? ¿Cómo se atrevía? Porque con toda seguridad que él oía las grandes maravillas que hacían los apóstoles. Sin embargo, tenía su manera. Que Dios nos guarde, hermanos, para no ser testarudos. Si vemos cómo están las cosas, que es un mensaje para nuestro corazón, analicemos, si está claro, hermanos, y corrijamos para la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, pero el Dios, yo anoté aquí esto, pero el Dios presente que observa todo el cuadro, entró en acción. ¿Sí está claro? Herodes pensaba que yo defino, porque era el rey, ¿sí? Pero el Señor le permitió ciertas cosas en su voluntad, porque Dios sabe por qué y cuándo permite las cosas. Y hasta cuándo permite las cosas. Pero aquí, cuando ya se iba pasando, Dios entró en acción. Miren Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Lo mismo que en nuestra vida, muchas veces creemos, bueno, estoy orando y no ha pasado nada. Y cuando menos creemos, vemos la mano del Señor obrando. Adorado sea Dios. Hechos capítulo 12, ¿sí? Hechos capítulo 12, versículo 5, dice así la palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, porque lo quería matar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oigan eso. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, Juan Marcos, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, clamando los hermanos por Pedro. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15. Los hermanos estaban esperando, era enterrarlo. Ahora, versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, porque ese es nuestro Dios. Versículo 17. Pero él, haciendo
Bueno, dejémoslo hasta ahí, mis amados hermanos. Alabanzas al Señor. Bueno, leamos hasta el 18. Dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, es decir, a Jacobo, hermano del Señor, porque el primer Jacobo, hermano de Juan, ya había muerto. Bueno, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Versículo 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Obró Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, obró Dios. Mis amados hermanos, el Dios que adoramos es el mismo Dios de Pedro. ¿Sí está claro, hermanos? Y podemos tener confianza en Él, a pesar de alabanzas al Señor. Entonces, porque ese es nuestro Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces entró Dios en acción. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, además, Dios trasladó a este hombre. Dios trasladó a Herodes, lo trasladó de Jerusalén, es decir, de Judea, lo trasladó a Galilea. ¿Sí? No a Galilea, bueno, ahora les digo el nombre exacto, porque lo miramos. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué digo que lo trasladó? Miren el versículo 19. Miren el versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Sí? Después descendió de Judea a Cesarea. ¿Sí? Y se quedó allí. Ahora ustedes dirán, cuando yo digo, y lo trasladó Dios para que no molestara en Jerusalén, aquí no dice lo trasladó Dios, dice que Él se mudó. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pero mis amados hermanos, Él no se mudó porque sí, es Dios el que mueve las cosas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. La palabra, miren lo que dice Filipenses 2:3. Miren lo que dicen Filipenses 2:3. Si buscamos al Señor y adoramos al Señor, Él es el que mueve las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice, ¿sí? Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos dice así la palabra del Señor. Dice, nada hagáis, no, es otro. Bueno, mis amados hermanos, me equivoqué pero la parte que quiero leer es, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí está claro, hermano? Él es el que define. ¿Sí? 2.13, 2.13, mis amados hermanos. O sea, me faltó el 1. 2.13, dice así la palabra. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no hacemos lo que nos provoca. ¿Sí? Es Él ahí. Alabanzas al Señor. ¿Qué miro yo? Que lo trasladó. Así de simple, que lo trasladó. ¿Sí está claro? Para que no molestara más en Jerusalén. ¿Y para qué lo trasladó? Lo trasladó para juzgarlo. ¿Sí está claro, hermano? Sí, llegó el momento. Ahora, miren ahí en el capítulo 12, miren el versículo 20. Miren el versículo 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, o sea, ya este hombre estaba en Cesarea. ¿Sí? Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. O sea, era un territorio donde la comida dependía del rey, ¿sí? Si les dejaba pasar o no les dejaba pasar. Esa es la idea. Ahora, y un día señalado, Herodes, vestido de sus ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. En otras palabras, le dijo, hagan lo que quieran, pero no les voy a dar comida, me supongo, ¿no? Versículo 22. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Versículo 23. ¿Qué pasó?
al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró como comido de gusanos. Sí, leía la historia de él y creen que inició por los genitales. O sea, en medio de nada quedó los huesos. Se lo comieron públicamente los gusanos. ¿Por qué? Parecía que Dios no estaba. ¿Sí está claro? Que él era autónomo como rey. Hasta que Dios dijo, hasta ahí. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Él es el que manda. Y mis amados hermanos, Él es el Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Permite cosas, como vamos a ver, pero Él es el que manda. Y los hombres hacen y deshacen hasta que Él dice, hasta ahí. Que Dios nos ayude para adorarlo. Alabanzas al Señor y serles fieles. Ahora bien, mis amados hermanos, quisiera, mis amados hermanos, ahora, ¿qué pasó? Porque la idea de él era acabar con la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia en el tiempo de Herodes? Vean el versículo 24. Vean el versículo 24. Capítulo 12, versículo 24. ¿Sí? Capítulo 12, versículo 24. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Sí? Dice, él murió comido de gusanos en el 23. ¿Y en el 24 qué dice? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sí está claro, hermanos? Parecía que Dios no estaba pendiente. Pero cada movimiento de Herodes y de la iglesia estaba en sus manos. ¿Sí está claro, hermanos? Que Dios nos permita entenderlo y saber que Dios es Dios y que está pendiente aún de nuestra respiración. Adorado sea el Dios Todopoderoso. Miremos un caso especial, hermanos, en el capítulo 14. Miremos ahí en Hechos, capítulo 14. Y analicemos la forma de obrar de Dios ahí en el capítulo 14. Miremos, mis amados hermanos, en el capítulo 14 el Señor se movía con milagros. ¿Sí? Con milagros. Capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice así la palabra. Mas los judíos que no creían, excitaron, capítulo 14, versículo 2, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ojo al 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, los hermanos, es decir, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, quiere decir Dios, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, ojo, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, Dios permitía eso. Cuando yo leía este versículo decía, ¿cuánto se necesita eso hoy, hermanos? Clamémosle a Dios, porque el mismo Dios de Pablo y de Bernabé es nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Si lo adoramos, si nuestras vidas son agradables a Él, Él va a obrar de la misma forma. ¿Y cuánto se necesita hoy en este tiempo de demonios? Que Dios nos ayude para buscarlo y adorarlo. Entonces, el Señor permitía a los hermanos, su presencia permitía que se hicieran, como dice aquí, señales y prodigios. No sabemos qué prodigios, pero ahí lo dice, alabanzas al Señor. Ahora, miremos el problema de lleno en pleno avivamiento, Miremos del 4 al 6, dice así, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron de Alistra y Derbe, ciudades de Licaónica, ¿sí? y a toda la región circunvecina. Alabanzas al Señor. El versículo 7, mis amados hermanos, y allí predicaban el evangelio. Alabanzas al Señor. O sea, a pesar de la presencia poderosa de Dios y los milagros, los hermanos tenían que pasar por las pruebas.
¿Sí está claro, hermanos? Sí. Aunque parecía que no estaba Dios ahí, ahí estaba con ellos. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, hermanos, pasar por las pruebas y pasarlas con gozo, sabiendo que su presencia siempre estará con nosotros. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces miremos otra cosa en el mismo capítulo. Noten que estamos en el capítulo 14. En el mismo capítulo, ¿qué pasó? Miren el versículo 8. Cierto hombre, ellos tuvieron que huir de la ciudad donde estaban, pero ahora llegan a otra ciudad, llegan a Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Creo yo que era de esos, ustedes han visto los que andan en un carrito, ¿no? Que no tienen piernas. Pienso yo que así era la idea. Ahora, porque nació así. Ahora bien, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Había un poder tremendo. Adorado sea Dios. Necesitamos fuego, mis amados hermanos. Es el mismo Dios de Pablo. Adorado sea Dios. Es el Dios que estamos hoy adorando. Necesitamos ese fuego. Que Dios nos permita despertarnos. Ahora bien, versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, oiga eso, ¿sí?, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Oigan eso, que el Señor nos ayude. Versículo 14, mis amados hermanos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Eran humildes. Versículo 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Dios que hoy también adoramos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, pero miren que miren en el mismo capítulo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren el versículo 19. Entonces, no, le voy a leer miremos el versículo 19. Dice: entonces, viniendo unos judíos de Antioquía y de Iconio, en ese avivamiento, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren eso. En pleno avivamiento, uno dice: ¿dónde estaba el Señor? ¿Sí está claro, hermano? Sí. Perdónenme que les diga esto, para mí quedó muerto, lo sabremos más allá. ¿Sí está claro? Que una multitud lo levante a piedra y después lo arrastren por toda la ciudad para tirarlo fuera de la ciudad, sin lugar a dudas, a mí me parece que quedó muerto. Creo yo, esto también es una suposición mía, creo yo que fue en el momento en que Dios lo llevó al tercer cielo. ¿Sí está claro, hermano? Porque él dice que alguna vez fue al tercer, no dice cuándo, fue al tercer cielo. En el cuerpo, no lo sé. ¿Sí? Fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Me supongo que fue en esto. ¿Por qué pienso yo que Dios lo llevó al tercer cielo? Porque ¿qué pasó con él? Lo apedrearon. Nada más piense que le hayan dado una pedrada en la cabeza.
¿Sí está claro? O sea, él quedó muy mal, con toda seguridad que quedó muy mal. Y lo arrastraron hasta afuera de la ciudad. ¿Pero qué pasó, mis amados hermanos? Miren el versículo 20, ¿sí? Pero rodeándole los discípulos, ¿qué pasó? Se levantó, ¿sí? ¿Ah? Rodeándole los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos clamaron: Señor, levanta al hermano Pablo, levanta al hermano Pablo. Y Dios lo levantó. Para mí lo resucitó. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Para mí lo resucitó. Ahora bien, y algo bien extraño, cuando está Dios ahí. Vuelvo a leer el versículo 20. Pero rodeándole a los discípulos se levantó. ¿Y para dónde cogió? No salió huyendo de los enemigos. ¿Para dónde cogió? Se volvió a la ciudad a predicar el evangelio. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y yo me preguntaba, entonces, ¿qué pasó con las fracturas? ¿Sí? ¿Qué pasó con los golpes? ¿Sí? ¿Qué pasó con los enemigos de la ciudad? Mis amados hermanos, ese es nuestro Dios. El hombre puede actuar como le provoque y Dios hasta cierto punto le permite, pero Él tiene el control. ¿Sí está claro, hermano? Él tiene el control y no pierde el control. Que Dios nos ayude para entenderlo. Podemos estar pasando por necesidades, por problemas o por enfermedades, pero Él tiene el control. ¿Sí está claro? Si no perdemos la fe, mis amados hermanos, Dios obrará. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces Dios con todas las dificultades y problemas los volvió, mis amados hermanos, sanos y salvos de donde lo enviaron. ¿Sí? Miren los versículos, miren versículo 21 al 23. Versículo 21 al 23 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, qué bonito eso, mis amados hermanos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, a donde habían sido atacados fuertemente. Volvieron nuevamente. Ahora, y Dios estaba con ellos. Versículo 22, ¿qué hacían? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios de nosotros ha tenido misericordia. Eso nos hace más responsables. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a que habían creído. ¿Sí? Y volvieron, si usted sigue leyendo, volvieron nuevamente a los que lo habían enviado sanos y salvos, a pesar de todas las pruebas, mis amados hermanos, que habían tenido. Entonces, yo anoté aquí, mis amados hermanos, lo siguiente: muchas veces en nuestras luchas pareciera que Dios no está ahí, muchas veces, ¿sí? Ahora, pero si creemos, tendremos un final feliz. Adorado sea Dios. Miren, ya para terminar, hermanos, Job capítulo 8, versículo 5. 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 Dice así la palabra del Señor. Job capítulo 8, versículo 5. Dice así: y si tú de mañana buscares a Dios, oiga eso, repito, y si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, o sea, si te vuelves hombre de oración. Versículo 6, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Señor, te adoramos en esta mañana. Ayúdanos para adorarte, porque eres un Dios especial, glorioso. Ayúdanos, Padre, para buscar tu presencia con todo nuestro corazón. Ayúdanos para ser hombres de oración, hombres de búsqueda. Hombres, Señor, que busquemos tu presencia, Padre mío.
Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Gracias por los hermanos que están aquí, Padre Santo. Ayúdanos para ser más fieles, más consagrados, Padre mío, para amarte con todo nuestro corazón, para aumentar nuestra fe en ti, Padre Celestial, para buscar esa palabra, amar esa palabra, servirte y amarte, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Señor, bendice a cada hermano, Padre Celestial, y ayúdanos para vivir vidas consagradas, vidas útiles, Padre mío, llevando fruto para tu gloria. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.